Buenas tardes a todos. Gracias por venir hoy a la presentación. El tema de hoy es el sufrimiento de Dios, nuestro Padre y Madre Celestial. Entonces, básicamente voy a tocar tres temas. Por un lado, primero hablaremos un poco sobre Dios, luego, ¿por qué le llamamos Padre y Madre Celestial? Y el tercer punto sería por qué pensamos que Dios sufre, ¿no? Vamos. Entonces, de alguna forma, la humanidad a lo largo de la historia ha buscado de resolver sus problemas, ¿no? Es decir, a través de la ciencia o el desarrollo externo, pues la gente ha buscado de vivir mejor, también pues con el tema de tener más dinero, más riquezas, más cosas, ¿no? También a través de la religión y la espiritualidad, con el tema de la amistad o soluciones más interiores, pues la humanidad ha intentado también de resolver los problemas, ¿no? Entonces hay como estas dos partes, ¿no? Es decir, la parte más del desarrollo de la búsqueda exterior y la parte interior. Entonces, lo que sí que podemos afirmar es que la humanidad y especialmente el ser humano es un ser creado. Entonces no nos hemos creado a nosotros mismos. Había al principio pues un hombre y una mujer, o un ser humano, y pues hay una realidad que le llamamos Dios, cada uno le puede llamar, o primera energía universal, y ese sería un poco el origen de la humanidad, ¿no? Es decir, debido a que no nos hemos creado ni sabemos crear las flores, las montañas, podemos usar las cosas, pero no hemos creado nada. Entonces, uno puede negar el origen, pero al final pues podemos ser arrogantes y decir que no importa quién nos ha creado, pero es obvio que hay un creador, ¿no? Entonces, a través de la historia, la humanidad ha intentado pues encontrar respuestas, ¿no? Es decir, si vemos una obra de arte, un cuadro, aunque se haya pintado hace muchos años, a través del carácter del artista, es decir, no lo conocemos al artista, pero sí conocemos el resultado, ¿no? Es decir, las obras que ha pintado. Entonces, podemos saber si era más tranquilo, más nervioso, qué temas le podía interesar. Entonces, ocurre lo mismo con el tema del conocimiento de Dios, ¿no? Es decir, si en Romanos 1:20 San Pablo hablaba pues de que a través de las cosas creadas podíamos conocer la naturaleza del Creador. En ese sentido, es decir, observando la creación y sus normas, podemos conocer acerca del Creador, ¿no? Entonces, si observamos lo que existe, en general, pues vemos que el ser humano existe como masculino, hombre, y femenino, mujer, y vemos que hay unas características duales. También en el mundo mineral hay pues, minerales con carácter positivo, negativo, átomos, moléculas, es decir, las plantas, está el estambre y el pistilo. Vemos que hay como una masculinidad, una positividad y una negatividad, una feminidad en cada ser creado. Pero también vemos que cada ser tiene una parte interior, llamamos naturaleza interna, unas cualidades interiores y una forma exterior. Entonces, esas también son características. En realidad son más importantes que las externas, porque uno puede ser hombre o mujer, pero lo importante es el carácter, no la parte interior. La forma exterior serían los atributos, pero la parte principal del ser humano pues sería la parte interna, ¿no? La que no vemos, ¿no? Sigamos un poquito más. Entonces pensamos que en Dios sería lo mismo, ¿no? Es decir, por un lado, Dios tiene una parte masculina, masculinidad, y una parte femenina. Entonces también vemos que Dios, el Creador,
también tiene una naturaleza interna original, una parte interior, y una forma externa original, una parte externa, ¿no? Entonces vemos que en la combinación de estos aspectos, pues es como Dios se puede mantener eternamente, ¿no? Es decir, dentro de la relación entre su parte masculina o positiva y su parte femenina, ¿no? Complementaria. Entonces, hacemos un poquito más, podemos un poco definir a Dios de esta forma, ¿no? Sería la unión armoniosa de la naturaleza original de su parte interna y su forma original externa. Luego sería la unión armoniosa entre su masculinidad y su parte femenina. También vemos que el Creador debe tener también este corazón de padres y de amor verdadero. ¿Por qué? Por un lado, porque todos los que hemos sido padres o abuelos tenemos este tipo de corazón, haríamos cualquier cosa por nuestro hijo o hija. Entonces, en ese sentido, el ser creado hereda las características del Creador. Lo mismo con el tema del amor verdadero. Queriendo o sin querer, toda la humanidad está buscando amor verdadero. En ese sentido, eso tiene que venir del Creador, ¿no? También el Creador es el origen de la belleza, de la verdad y de la bondad, ¿no? De las características, pues bueno, de la belleza viene el arte, la música, de la verdad, pues todas las teorías, la ciencia, y luego del tema de la bondad, pues el vivir por los demás, todo lo que es la relación con los demás. También vemos que el Creador es un ser de orden, porque todo está ordenado en la naturaleza. Hay unas leyes y unos principios. Por ejemplo, si quieres fundir el oro, pues es a una temperatura, pero el plomo, que es más suave, pues se funde a otra temperatura. Entonces, cada elemento, cada mineral tiene unas características. También pensamos que Dios, el Creador, es un ser eterno, es incambiable y es absoluto, ¿no? Porque tiene unos principios, pues la ley de gravedad, o los planetas giran alrededor del Sol, el Sol tiene sus galaxias, es decir, no mantiene unas leyes que mantienen el universo y son así, ¿no? Entonces, la parte externa de Dios, podemos hablar de la primera energía universal, en el sentido, esta primera energía universal es lo que hace que todos los seres creados podamos existir. Sin esta primera energía universal no podríamos existir. Es decir, el hecho de que podemos pensar, andar, es decir, el Creador tiene su parte interna y también dentro de él tiene una energía que le hace autoexistente. Entonces, a través de esta primera energía universal, pues los seres humanos podemos existir, las plantas pueden crecer, los animales pueden vivir y todo existe, ¿no? Es decir, es una fuerza invisible, por eso cuando los científicos analizan la materia llegan a un momento que ya no ven nada, pero ven que hay una energía que es invisible, que es la que hace funcionar las cosas. Entonces, bueno, esa sería un poco el cuerpo de Dios es energía y sería la primera energía universal, que tiene unas leyes, unas características, que es lo que le hace pues vivir, ¿no? Entonces, el ser humano pues vive a través de 3 etapas, ¿no? Es decir, por un lado vivimos unos 9 meses en el vientre materno, entonces ese tiempo es muy importante, porque si tu madre lleva una mala vida o hace excesos, el niño puede salir mal. Entonces, bueno, luego la actitud de la madre, su corazón, su amor, en esos 9 meses se va generando el carácter del niño. Luego vivimos en la tierra, pues unos 80, 90, 100 años, y en ese periodo de la vida en la tierra se desarrolla nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual. Entonces, en la parte física, obviamente, todos vamos a morir, y la parte espiritual es la parte interior, es la parte que no vemos de los demás, pero sabemos que existe. Entonces, esa parte luego es la vida en el mundo espiritual, ¿no? Es decir,
Pensamos que al morir muere el cuerpo físico, pero el espíritu pues va al mundo espiritual. Entonces, no pensamos que haya cielo o infierno. El valor está en qué tipo de vida llevamos. Si yo muero mañana y quiero a 15 personas, pues en la otra vida me podré mover en esa dirección, en 15 personas. Si quiero a 360, pues podré dar la vuelta y moverme en más direcciones. Pero si solo me quiero a mí mismo, pues el mundo espiritual te podrás mover en un espacio muy reducido. Es como un niño, si nace ciego, el mundo es igual para todos, el cieguito y el normal. Pero el niño ciego no puede ver las montañas, las playas, la Puerta del Sol o la Gran Vía de Madrid, mientras que el que ve sí le puede uno gustar, pero por lo menos lo puede ver. Entonces espiritualmente es lo mismo. Si uno no ha tenido una vida valiosa en la tierra, pues está como limitado, ¿no? El mundo espiritual es igual para todos, pero si tú estás lleno de odio, de pelea, de malas obras, la conciencia está oscura, aunque sea muy bonito, no importa, porque tú no lo podrás apreciar, estarás en tu corazón. Entonces, cambiar en el mundo físico es más fácil, pero cambiar en el mundo espiritual es más difícil. Sigamos un poquito más. Si Dios es nuestro Padre, que Jesús nos lo dijo, cuando Dios ve sufrir a alguien, ¿sufre o no? Como es todopoderoso, Dios no sufre. Jesús no habló de que Dios era todopoderoso. Jesús habló en la oración del Padre Nuestro, que era nuestro Padre. Entonces, un padre sufre, eso es absoluto. Si sus hijos o sus hijas no están bien, si el hijo o hija está enfermo, el padre no puede descansar. Entonces, Dios creó al ser humano libre al principio de la historia, y en la tradición del cristianismo pues habla de la caída del ser humano. La caída es la separación del ser humano con el Creador, ¿no? Entonces, eso trajo un gran dolor a Dios, ¿no? Es decir, porque el ser humano tenía que vivir con Dios como su Padre y Madre del cielo, pero eso no ocurrió. Entonces, después de la caída, el trabajo de Dios empieza al momento después de la caída. Es un trabajo a lo largo de la historia para poder volver a encontrarse con sus hijos. El problema de la humanidad es que somos ignorantes del Creador y de las leyes por las que hemos sido creados. Entonces, los momentos más duros para Dios en la historia, por un lado, es cuando Él vio a Adán y Eva, sus hijos, que se separaron de Él, ¿no? Metieron el pecado original. Entonces, con la caída de Adán y Eva, el plan de Dios, su mundo ideal que esperaba ver, todo eso no se realizó. Luego Dios, otro momento muy duro para Dios, es cuando tenía mucha esperanza que venía su Hijo Jesús. Había preparado al pueblo de Israel durante 4000 años, desde Abraham a Jesús, con profetas, Isaías, Malaquías. Pero cuando vino Jesús, el pueblo no le escuchó y lo crucificó. Entonces, su Hijo amado, el que predicaba el reino de los cielos, el reino de paz, no fue aceptado, siguió un curso de rechazo y de la cruz, fue crucificado, y sus discípulos tuvieron que seguir un curso muy difícil, ¿no?, de rechazo y de persecución. Entonces Dios sigue sufriendo hoy al ver a sus hijos e hijas matarse y luchar en conflictos entre Israel y Palestina, luego entre Rusia y Ucrania, o en muchos conflictos pequeños en todo el mundo. Y Dios ha sufrido a lo largo de la historia cada día al ver la gente sufrir, ¿no? Los que pasan hambre, o las relaciones de amor dolorosas, ¿no?, que hay poco respeto entre el hombre y la mujer, o la falta de amor y respeto. Todo el mundo necesita amor y respeto, pero si no lo encuentras, tu vida llega a ser muy miserable, ¿no? Entonces, si una persona pierde a sus padres o su ser querido en un trágico accidente, es muy duro, ¿no? Es un gran sufrimiento, pero para Dios, con la separación del ser humano con Él, es mucho más trágico, porque Dios no perdió solo una familia, sino a todas las generaciones y personas de este mundo.
cada guerra y conflicto estaba allí Dios sufriendo, ¿no? Jesús, el Mesías, él comprendió el dolor de Dios y siguió su curso para poder ayudar a Dios. El deseo de Jesús es que la humanidad pudiera volver a unirse con Dios como su Padre y Madre del cielo, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos ver un poco la realidad, ¿no? Es decir, el ideal que había al principio es que los seres humanos tuvieran una relación directa con Dios, el Creador, pero eso no ocurrió, ¿no? Es decir, debido a la caída de Adán y Eva, pues la humanidad cortó esta relación con el Creador. Conclusión, que también las relaciones horizontales entre nosotros es muy difícil amar a los demás o respetarnos o querernos, porque al no estar conectado con el Creador no viene esta energía del cielo, entonces las relaciones horizontales son muy conflictivas. Por eso en cristianismo, en otras religiones, pues se habla de la vuelta del Mesías, de la vuelta de Confucio, de Buda, de otros grandes maestros, para ayudar al ser humano a restablecer otra vez esta relación con Dios, con el Creador, y poder conseguir el mundo ideal restaurado. Sin volver a Dios, es muy difícil arreglar las relaciones horizontales. Pero nosotros, debido a nuestra distancia tan grande con el Creador, no podemos volver a Dios directamente. Por eso necesitamos la figura del Mesías, ¿no? Es decir, una persona que ayuda a entender el corazón de Padre y Madre de Dios, ¿no? Sobre el sufrimiento de Dios, del Creador, puede haber distintas opciones, ¿no? La opción A es que uno piensa que no hay Creador, o que nos creó y que no se preocupa del ser humano. Es la opción B, ¿no? Es decir, nos crearon pero nos dejaron allí y ya está, ¿no? La opción 3 es que hay Creador y sí se preocupa mucho del ser humano, pero nos creó libres y aunque se preocupa, el ser humano también tiene una parte de responsabilidad. En principio Dios le dijo a Adán y Eva, si coméis del fruto moriréis, si no viviréis. Luego al pueblo judío, pues si no crucificaban a Jesús, hubieran sido un pueblo victorioso. Crucificando a Jesús, pues fueron un pueblo que fue destruido y durante 2000 años lo ha pasado mal. Entonces, el Creador no tiene cuerpo físico, aunque quiere mejorar este mundo, pero no puede. Somos nosotros, sus hijos e hijas, los que tenemos esa responsabilidad. Entonces, el sufrimiento está en el mundo físico y también, como hemos visto antes, al no desarrollarnos bien espiritualmente, pues vamos al mundo espiritual y seguimos luchando y en conflicto. Por eso Dios sufre, ¿no? Jesús es nuestro Padre. Hay muchas citas bíblicas de sobre todo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Es un pastor que tiene 100 ovejas, pero le falta una, no 99, una. Y no puede dormir y se va a buscarla. Ese es el corazón de Dios que nos enseñó nuestro amado Jesús. Es decir, un corazón de amor, ¿no? Hoy en día igual es al revés, solo Dios tiene una oveja y 99 están perdidas. Pero todavía es un dolor más grande, ¿no? Pero ese es el corazón de Dios. Entonces Dios es un padre y una madre que se preocupa de sus hijos e hijas. Y si no se preocupa, ¿por qué Jesús le llamaba padre, no? Es decir, los padres sufren. ¿Qué ocurrió? Que al principio el cristianismo estuvo influido por la filosofía griega. Los dioses griegos no sufrían, les daba igual lo que le ocurría al ser humano, Zeus y Isis. Es decir, había una serie de dioses que venían, unos del antiguo Egipto y otros que se crearon en Grecia y otros en Roma, que eran insensibles al ser humano. Por eso, de alguna forma, el cristianismo original no fue tan consciente de ese sentimiento del sufrimiento de Dios. Dios ha estado trabajando a lo largo de la historia para mejorar este mundo. En el cristianismo, a partir de 1890, algunos autores empezaron a hablar de la filosofía del sufrimiento de Dios.
o la doctrina de la infinita tristeza de Dios. Hay un teólogo japonés, Kazuo Kitanori, que desarrolló en esos años una teología sobre el dolor de Dios, hablando de Jesús en la cruz, que tuvo dos sufrimientos, su parte humana y su parte divina, y las dos sufrieron, la divina por ver cómo acabó su hijo, y la parte humana porque era el Hijo de Dios y tenía que sufrir. Entonces también en el jardín del Edén, Dios está buscando a Adán y Eva después de la caída, le dice, ¿dónde estáis? No era una búsqueda física, era una búsqueda interior de preocupación, ¿no? ¿Dónde estáis? Dios los veía, pero se refería al corazón, ¿no? También en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:20, Dios muestra su preocupación por Efraín, ¿no? Es decir, que era un patriarca hebreo. Mi corazón está preocupado por Efraín. Es decir, hay varios ejemplos, ¿no?, en la Biblia sobre esto. También un teólogo alemán, nacido en 1926, Jürgen Moltmann, habla del Dios crucificado. Entonces este teólogo dice, el que no sufre no ama, y el que ama sufre por las desgracias del ser amado. En este sentido, este teólogo elaboró toda una teoría de que Dios, si decimos que ama al ser humano, es porque sufre por él. El amor sin sufrimiento no existe. Sería una apreciación, pero no un amor. Entonces, la responsabilidad de las personas que creemos en Dios es unirnos y tratar de hacer feliz al Creador, a Dios. ¿Por qué? Pues porque es nuestro Padre y Madre del cielo, ¿no? Es decir, todos queremos hacer feliz a nuestro Padre. Entonces no podemos hallar a nadie más apenado que Dios. Siempre que Dios ve a sus hijos e hijas y a su creación en estado confuso, separados de Él y separados entre nosotros, le recuerda la caída del ser humano, de Adán y Eva, y Dios se entristece. Por consiguiente, debemos consolar a Dios y terminar con su sufrimiento y devolverle alegría a Dios al restaurar nuestra posición original como sus hijos. Y ya para terminar, solo quería presentar la foto de la fundadora, de la actual responsable de nuestro movimiento, la señora Kya Han, que vive en Corea. Ella es la esposa del reverendo Sang Myung Moon y es nuestra responsable en este momento. Pues nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y si tenéis alguna pregunta, pues este es el momento.